El día de hoy vamos a hablar acerca de Jeffrey Lionel Dahmer, también conocido por el alias de El Caníbal de Milwaukee o El Monstruo de Milwaukee. Fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que abusó, quitó la vida y desmembró a 17 hombres entre los años de 1978 y 1991. Entre sus últimas agresiones involucraron necrofilia, canibalismo y preservación de partes de cuerpo de algunas de sus víctimas. Hoy aquí, en este video, vamos a hablar un poco de su vida, pasión y muerte, y sobre todo de su salud mental. ¿Qué es lo que realmente piensan los psiquiatras de Jeffrey Dahmer? ¿Y qué problemas mentales fue diagnosticado durante el transcurso de su vida y de acuerdo a sus confesiones y todos los crímenes que cometió? Dahmer nació en Milwaukee, Wisconsin, y fue hijo de Joyce y Lionel Dahmer. La mayoría de los relatos recuerdan que Dahmer era un niño energético y feliz hasta los 4 años, después de una doble cirugía de hernia que provocó un cambio notable en el niño, o al menos eso es lo que dicen sus padres. Poco a poco se fue volviendo más solitario y antisocial, y más aún después del nacimiento de su hermano menor. Las frecuentes mudanzas por las que pasó su familia fue algo que también afectó a Dahmer. Dice que al principio de su adolescencia no tenía amigos y en lugar de mantenerse al día con las cosas de moda para los jóvenes de su edad, Dahmer estaba ocupado recogiendo animales atropellados y haciendo disecciones de los mismos, porque le encantaba guardar sus huesos. Los padres de Dahmer fueron muy negligentes durante su juventud. Estaban más involucrados en su propia vida que en la de su propio hijo. Jeffrey de adolescente fue testigo de muchas discusiones verbales entre sus padres, lo que les llevó a su divorcio cuando él tenía 18 años. Se dice que Dahmer pudo haber desarrollado problemas de abandono debido al hecho de que perdió completamente el contacto con su madre y su hermano cuando sus padres se divorciaron. Lo que me llama mucho la atención porque cuando él tenía 18 años era prácticamente un adulto. Hay versiones en las que cuentan que su madre simplemente desapareció de su vida. Además, ha habido rumores sobre que Dahmer fue agredido sexualmente por otro chico en su vecindario. Los rumores no han sido confirmados, pero su padre los ha negado rotundamente. Si el abuso hubiera sucedido realmente, esto podría explicar por qué Dahmer eligió a hombres más jóvenes como sus víctimas en su vida posterior. Dahmer mostró muchas tendencias psicopáticas en su vida. Una de las primeras tendencias registradas fue su fascinación por los animales muertos. Sin embargo, Dahmer no estaba interesado en torturarlos y matarlos. Más bien, él estaba fascinado con su estructura interna, por lo cual en algún momento de su adolescencia su padre lo apoyó, porque pensó que en algún momento futuro Dahmer iba a ser un gran doctor o cirujano o veterinario. También se sabía que Dahmer tenía una versión de parafilia. Una parafilia es una condición en la que la excitación y la gratificación sexual del individuo dependen de la fantasía recurrente de una experiencia inusual, que se convierte como prioridad en la conducta sexual de este mismo individuo. Se puede dar mediante algunos objetos, situaciones o el no consentimiento de otras personas, situaciones que se encuentran fuera del alcance de los intereses sexuales habituales. Dahmer tenía 3 raíces conocidas de parafilia: el canibalismo, la pedofilia y la necrofilia. Lo loco de todo esto es que aunque Dahmer tenía estas tendencias, no fue clasificado exactamente como un asesino en serie. Supuestamente obtuvo un puntaje bajo en la lista de comprobación de psicopatía de Hare. La lista de comprobación de psicopatía de Hare es una prueba psicológica que mide el grado de psicopatía en un individuo. Se compone de 20 ítems que se evalúan en una escala de 0 a 2. Se utiliza principalmente en el ámbito forense y en la investigación de la psicopatía. A Jeffrey Dahmer también le diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad, que es una enfermedad mental que afecta gravemente la capacidad de una persona para controlar sus emociones. Esta pérdida de control emocional puede aumentar la impulsividad,
afectar cómo se siente una persona sobre sí misma y repercutir negativamente en sus relaciones con los demás. Se define básicamente como un trastorno mental que se caracteriza por una personalidad inestable. Se cree que este trastorno dejó a Dahmer vulnerable a la ira explosiva y a la peculiar desviación sexual que lo llevó a la necrofilia. Durante su confesión a la policía de Milwaukee, dijo que encontraba placer sexual en las partes del cuerpo que coleccionaba de sus víctimas. Al inicio se creyó que sus actos eran por ira racial, pero después él mismo aclaró que solo elegía a las víctimas que les resultaban sexualmente atractivas y que tenía relaciones con sus cuerpos después de quitarles la vida. Continuando con el tiempo de sus asesinatos, Dahmer tuvo 17 víctimas. Su primer asesinato fue cometido un mes después de su cumpleaños número 18. Su víctima fue Stephen Hicks, y Dahmer lo recogió cuando estaba haciendo autostop. Cuando Hicks intentó irse, Dahmer lo golpeó con una mancuerna y luego lo mató. Enterró el cuerpo, pero luego decidió desenterrarlo y despojarlo de la carne de sus huesos para luego disolverla en ácido. Ernest Miller fue otra víctima de Dahmer. Dahmer había decidido comerse los restos de Miller y guardaba partes de su cuerpo en su congelador. Errol Lindsey fue una víctima que se convirtió en uno de los experimentos de Dahmer. Dahmer perforó un agujero en la cabeza de Lindsey y vertió ácido muriático en el agujero en un intento de inducir un estado de muerte cerebral. En una entrevista dijo que solo quería que se volviera un zombie. El experimento fracasó, ya que Lindsey se despertó aún con capacidad cognitiva. Una víctima importante fue un niño llamado Connerak Sintasompón. Dahmer intentó provocarle muerte cerebral nuevamente al verter ácido muriático en su cerebro, pero esta vez, por alguna razón, Dahmer dejó a su víctima sola durante unas horas. Cuando regresó, encontró al muchacho sentado desnudo afuera del edificio de departamentos donde Dahmer vivía, con 3 mujeres haciéndole preguntas a su alrededor. Un artículo dijo que la policía llegó poco después y Dahmer los convenció de que el muchacho era de hecho su amante homosexual de 19 años. Les dijo que habían tenido una pelea y que simplemente estaba borracho. La policía creyó la explicación de Dahmer en lugar de creer la preocupación de las mujeres. Al contrario, la policía les dijo a las mujeres que debían mantenerse al margen porque estos son incidentes de tipo doméstico. La ola de asesinatos de Dahmer podría haber terminado en ese momento, pero el muchacho no tuvo tanta suerte. Después, Dahmer tuvo una última víctima, y fue un hombre llamado Tracy Edwards. Edwards escapó del departamento de Dahmer y saltó frente a un auto de policía para pedir ayuda, y más adelante los llevó de vuelta al apartamento de Dahmer, del cual escapó. Ahí mismo la policía rápidamente recuperó suficiente evidencia, incluyendo una cabeza cortada que estaba en el refrigerador y muchas fotografías de cuerpos en estado de desmembramiento. Cuando atraparon a Dahmer, lo acusaron de 15 asesinatos. Aunque las pruebas en su contra eran abrumadoramente numerosas, Dahmer intentó alegar locura, debido a sus impulsos increíblemente perturbadores e incontrolables. Pero en el juicio, fue declarado cuerdo y culpable de 15 cargos de asesinato. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas, un total de 957 años de prisión. Más tarde, ese mismo año, en mayo, se declaró culpable de otra víctima, Stephen Hicks, agregando otra cadena perpetua a su sentencia. En este caso, solo tomó un total de 5 horas declararlo culpable. Como se dijo antes, Dahmer intentó declararse culpable por locura, pero el jurado decidió creer que estaba cuerdo cuando cometió estos actos. Dahmer estuvo en prisión durante unos 16 años antes de ser asesinado por otro recluso. La diferencia entre Jeffrey Dahmer y otros asesinos en serie puede ser bastante simple y honestamente difícil de creer. En una entrevista, Dahmer declaró que no disfrutaba del acto de matar en sí. La mayoría de los asesinos en serie solo lo hacen porque sienten algo diferente con el acto de matar,
Por ejemplo, Ted Bundy mató a sus víctimas porque les satisfacía y disfrutaba de la sensación de matar. Dahmer, sin embargo, dijo que solo mató porque sentía que lo iban a dejar solo. Él dijo una y otra vez que lo único que quería era que sus víctimas se quedaran con él. Jeffrey Dahmer fue asesinado en prisión por un hombre llamado Christopher Scarver. Scarver afirmó que a pesar de las afirmaciones de que Dahmer se volvió un cristiano, él sabía que él no estaba arrepentido en lo absoluto. Más tarde afirmó que lo provocaron cuando estaban haciendo la limpieza. Estaban entre 3 reclusos y alguien lo había pinchado en la espalda, pero no estaba seguro de si era Dahmer o el otro prisionero. Entonces, Scarver tomó una barra de metal y lo acorraló. Scarver le preguntó a Dahmer sobre las cosas terribles que habría hecho, y cuando él le dijo que no estaba arrepentido, lo golpeó. Lo golpeó en la cabeza con una barra de metal y así le quitó la vida. La vida de Jeffrey Dahmer es una historia escalofriante que entrelaza profundos problemas psicológicos y actos criminales horripilantes. Su historia de vida subraya los efectos devastadores de las enfermedades mentales que no han sido tratadas, la importancia de la intervención psicológica temprana y la responsabilidad social de identificar posibles señales de advertencia en individuos que muestran un comportamiento problemático. A pesar de haber tenido una infancia aparentemente normal, la vida posterior de Dahmer se caracterizó por graves problemas de salud mental, pero nadie hizo nada, y estos se vieron agravados por problemas relacionados con la identidad, el aislamiento social y el abuso de sustancias. Estos factores, al menos en parte, contribuyeron a sus horrendos crímenes. Para comprender la vida de Dahmer es necesario encontrar un equilibrio entre reconocer la capacidad humana para la violencia extrema y las fallas sistemáticas que permitieron que sus crímenes continuaran sin control durante tanto tiempo. La historia de Jeffrey Dahmer es un duro recordatorio de la necesidad de vigilancia y compasión a la hora de abordar los problemas de salud mental, así como la importancia de un sistema de justicia sólido y receptivo. También pone de relieve la necesidad de seguir investigando y educando sobre los fundamentos psicológicos de la conducta delictiva, con la esperanza de prevenir tragedias futuras. Aunque las acciones de Dahmer fueron monstruosamente crueles, examinar su vida puede ofrecer información crucial sobre las interacciones de la salud mental, el abandono social y la criminalidad. Espero que este video les haya parecido interesante. Espero también que me dejen todos sus comentarios. Una vez más, no se olviden de suscribirse a mi canal. Ustedes saben que eso a mí me ayuda mucho y a ustedes no les cuesta nada. Nos vemos en un próximo video. Gracias nuevamente. Bye bye.